Las personas indígenas son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Los derechos que se violan en contra de ellos son los derechos el derecho del trabajo, ya que no les dan trabajo por no estar bien preparados, el derecho al medio ambiente, porque al hacer construcciones les quitan dónde hacer sus cultivos o dónde pueden usar sus recursos. El derecho a la cultura y tradiciones, ya que los obligan a hablar español y dejar su lengua nativa. Y el derecho a la igualdad, ya que una persona indígena se ve mal, o sea, al entrar a un lugar público, o todos como que la miran mal, o sea, la discriminan por el simple hecho de vestirse o hablar así. En México, el artículo 2 establece que la nación mexicana es única e indivisible. La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización, y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales, etc. Hay dos leyes que protegen a los indígenas. La primera es la ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Es decir, que establecer las bases para integrar y operar un sistema de información y consulta indígena que permita la más amplia participación de los pueblos, comunidades, autoridades e instituciones representativas de estos. O sea, es decir, que tienen que incluirlos. Y la segunda es la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Las lenguas indígenas serán válidas, al igual que el español, para cualquier asunto o trámite de carácter público. Estas dos leyes son las que en México respaldan a los indígenas. Va. Bueno, existen 46 derechos que protegen a los pueblos indígenas, pero nosotros resumimos los 5 más importantes, los cuales son el derecho 1, que los indígenas tanto individual como colectivamente tienen derecho al goce pleno de sus derechos. Esto ya es respetando la equidad, porque respetan sus derechos, tanto de los indígenas. Y el derecho 2 dice que tanto los indígenas son libres como los demás pueblos y no son ningún objeto de discriminación. Y el derecho 4 establece que tanto los indígenas como colectivamente como individualmente tienen el derecho a ser autónomos. Esto respeta su derecho a la libre expresión y no son restringidos de nada de eso. Y por último el derecho 10 establece que ninguno de los indígenas será desplazado. Esto respeta a su tierra. Y el derecho 12 establece que los indígenas tienen el derecho de manifestar sus tradiciones y costumbres, tanto de desarrollarlas como de practicarlas. Y eso es todo. Y como le acabo de explicar los derechos, yo ahorita voy a explicar más o menos una noticia que se dio nacionalmente. Esta noticia se dio el 4 de junio de 1994 y un grupo de militares de Chiapas detuvo a unas hermanas, Ana Beatriz y Celia González Pérez, y a su madre Delia Pérez. Las dos ellas son indígenas celtales, para interrogarlas, y las mantuvieron privadas de su libertad durante 2 horas. Durante dicho lapso, las 3 hermanas fueron separadas de su madre, golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones por los militares. Después de esto, el 30 de junio de 1994 se presentó su denuncia al Ministerio Público Federal con base en un examen médico ginecológico, el cual fue corroborado y ratificado por la declaración de Ana y Beatriz, que son las 2 hermanas mayores. Pese a que las víctimas son civiles, el expediente fue trasladado a la Procuraduría General de Justicia Militar en septiembre de 1994, donde fue archivado bajo el argumento de que los representantes de las hermanas González Pérez no demostraban suficiente interés en el caso y que no se configuran violencias de los derechos humanos ante la falta de comparencia de las hermanas a declarar nuevamente y a someterse a pericias ginecológicas. Bueno, a mí me tocó exponer sobre la violación de los derechos indígenas en el ámbito internacional. Actualmente las noticias más recientes aquí en Sudamérica residen en Ecuador, donde tras el decreto 883 que decretó el presidente de Ecuador sobre quitar los subsidios a los combustibles, los
pueblos indígenas decidieron manifestarse en contra de este decreto porque para ellos les es muy difícil pagar combustible sin el subsidio que estaba dando el gobierno y que de un día a otro quitó sin más. Entonces, ante esto, el 12 de octubre del actual año, los indígenas decidieron manifestarse afuera del Congreso de Ecuador de manera pacífica con la intención de tomarlo para mostrarse inconformidad y ante ello fueron reprimidos por los policías y los militares de Ecuador con gases lacrimógenos y balas de goma, dejando como un saldo hasta la fecha más de 10 muertos, varios detenidos y algunos desaparecidos. Esto viola claramente el primer derecho de los indígenas, que entre ellos está incluido la libertad de expresión, ya que ellos están siendo reprimidos y censurados en Ecuador. Yo creo que una cosa que podemos hacer para que se respeten estos derechos es respetar su cultura y aceptarlos. Sí, de igual manera yo pienso eso, ya que esas comunidades también tienen derecho igual que todos nosotros. Entonces debemos de saber respetar y saber sus derechos que tienen. Otra sería pues también respetar y no discriminarlos por su forma de vestir o hablar, ya que muchas veces lo hacemos inconscientemente. Creo que finalmente es importante recordar que hay que tratarlos como cualquier otra persona de nuestra sociedad, ya que ante la ley son iguales que nosotros. Aceptarlos e incluirnos, no discriminarnos, no tratarlos diferentes, aunque ellos tengan otros tipos de tradiciones y costumbres. Sí, al fin de cuentas es nuestra historia. Gracias.